Quiero que empecemos con oración. Padre, te damos gracias por un tiempo hermoso que nos has dado de estar juntos esta semana. Padre, esta mañana, al llegar a esta historia fascinante, en este texto, en tu palabra, te pido que tú sigas hablándonos. Te pido en esta mañana que tú, Padre, me ayudes a decir lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Padre, danos oídos para oír lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia hoy. En el nombre de Jesús. Esta ha sido una semana maravillosa en que hemos estado en una travesía con Jesús, que hemos sido llamados a estar con Él, a caminar con Él, a conocerle, a seguirle, a recibir poder de Él para una misión, para ser esperanza para el mundo. Y hemos visto ayer en Hechos capítulo 1, los discípulos de Jesús recibieron poder del Espíritu Santo. En Hechos 1, verso 8, fueron encomendados para ir, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y si uno piensa en la historia bíblica que se nos leyó esta mañana y lees el libro de los Hechos, hay muchas cosas que han cambiado desde entonces. Las situaciones políticas han cambiado, el adelanto de las personas ha cambiado. No tenían allá computadoras, ni tabletas, ni teléfonos como tenemos nosotros. La política ha cambiado. Los seres humanos han adelantado, la civilización han ido bastante lejos. Muchas cosas han cambiado, pero una cosa que no ha cambiado mucho es el sufrimiento humano. La basura sigue aquí. Eso no ha cambiado. Nosotros seguimos viviendo en ese mismo mundo quebrantado en que vivían ellos. El quebranto del mundo todavía está aquí. No tienes que ir muy lejos, a lugares lejanos, para ver ese sufrimiento y ese quebranto del mundo. Solo prende un canal de televisión de noticias y verás mucho sufrimiento y desesperanza y quebranto alrededor del mundo hoy. En algunos lugares, en un país como el mío, es muy fácil identificar el sufrimiento. Yo vengo de Etiopía. Y si caminas por las ciudades, hay una manifestación física del sufrimiento. Ves mucha pobreza, ves muchas tensiones entre etnias, guerra, conflicto, migración, desplazamiento, desastres naturales. Donde quiera que vas, encuentras estas cosas. Pero en algunas áreas, en otros lugares, este sufrimiento se manifiesta de otra manera, pero también existe. El mundo entero está quebrantado. Yo pensaba que cuando uno fuera al occidente iba a ser un mundo perfecto, pero he viajado el mundo y no he encontrado ningún país perfecto todavía. Mucha desesperanza alrededor del mundo, soledad, insatisfacción, crímenes, drogas, suicidios, todo tipo de manifestación del sufrimiento humano están ahí en todas partes. Pero también fuimos encomendados como los discípulos de Jesús, empoderados por el Espíritu Santo, para entrar a este mundo quebrantado. Es un campo de misión, como nos recordó Chris Wright del compromiso de Ciudad del Cabo, el primer día. Él decía que los tres elementos, que es las personas individuales, la sociedad, la cultura y toda la creación, están rotos y sufren por el pecado. Los tres elementos están incluidos en el amor y la misión redentores de Dios. Así que sí es un campo de misión. Sabemos como pueblo de Dios que la causa principal de todo el sufrimiento es el pecado. Es la separación de Dios. Y nosotros sabemos que la solución somos nosotros, empoderados, discípulos empoderados por el Espíritu Santo, que salgamos con este mensaje de esperanza. Esa es la historia del libro de los Hechos. Esa es la historia del libro de los Hechos. Donde ellos iban, traían transformación a su mundo roto. Ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo en Hechos 2. Comienzan a hablar el mensaje de esperanza en Jerusalén, en el día de Pentecostés.
Y ya ahí 3,000 personas se convirtieron, transformaron, establecieron una comunidad de 3,000, más de 3,000 personas en Jerusalén. Pero cuando llegamos a Hechos 3, la historia que acabamos de leer, escuchar, Hechos 3 es una continuación de esta gran misión de transformar un mundo roto con el mensaje de Cristo. Los vemos restaurando la esperanza y el quebranto de la gente. Ellos restauran la esperanza. Donde quiera que iban, restauraban la esperanza. Y traían esperanza y transformación a un mundo quebrantado. Ahora vengan y vamos a reflexionar un poco sobre el texto. Esta historia, este pasaje, si tienes tu Biblia o tienes tu manual, se puede dividir en dos partes. El capítulo 3 de Hechos, de versos 1 al 10, es una parte. Es una expresión de quebranto de una manera física. Es un sufrimiento físico lo que vemos. O sufrimiento manifestado de una manera física. Este hombre lisiado que está ahí acostado, ahí en las puertas del templo. Pero la segunda parte es de los versos 11 al 26. Eso es otra parte de la historia. Estos son ejemplos, ejemplos de lo que los discípulos se enfrentaron. Y uno fue el sufrimiento físico, pero también fue el quebranto espiritual. O el quebranto y sufrimiento que se expresa de una manera espiritual. Versos 11 al 26. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ahí están Pedro y Juan. Trajeron esperanza, trajeron restauración. Y la pregunta que quiero levantar delante de todos hoy es, ¿cómo fue que lo hicieron ellos? ¿Cómo fue que ellos participaron eficazmente en la misión de Dios? ¿Qué hicieron de manera distinta que trajo una diferencia a un mundo roto? Parece que ellos entraron a este mundo roto y trajeron transformación, y hay mucho que aprender de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y quiero resaltar dos maneras principales en las que ellos fueron capacitados para traer transformación. Número 1. En la primera historia, en los versos 1 al 10. Los discípulos, empoderados por el Espíritu Santo, personas del reino, trajeron nueva vida a un hombre que estaba físicamente roto a través de su compasión, de sus hechos compasivos, a través de sus acciones de amor, de tocarle, conectar. Ellos le trajeron nueva vida a esta persona a través de su amor y su atención. Hechos. Quiero enseñarles un poco en el texto. Algunas observaciones de la historia, algunos puntos clave. Tenían el corazón, tenían la conexión con el sufrimiento de su pueblo. Vamos a ver primero los primeros 2 versos del capítulo 3. Los discípulos, Pedro y Juan. Es muy interesante ver que los cristianos que habían tenido una experiencia extraordinaria en Pentecostés en el capítulo 2 tenían tremenda comunidad. Los últimos versículos del capítulo 2, 41, 42, dice que la están pasando bien. La iglesia, buena comunión, rompían el pan juntos, avivamiento, calidez. Así que es una comunidad hermosa. Pero estos discípulos, los primeros discípulos, estaban conectados con su comunidad. Estaban conectados con sus comunidades. Capítulo 3, verso 1. Un día, Pedro y Juan subían. Un día, Pedro y Juan subían. Requiere ir. Ellos subían al templo a una hora muy ocupada, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, cuando viene todo el mundo para el sacrificio de la tarde. Pedro y Juan,
salían de esa calidez y esa comodidad de Pentecostés y venían a las puertas del templo en la tarde para encontrarse con las necesidades. De paso, esto no fue una acción de evangelismo de un solo día. Esto no fue una campaña. Esto fue algo regular. Esto era algo normal que ellos hacían. Ellos tenían su propia adoración y su comunión y romper el pan. Pero como quiera, iban regularmente a los patios del templo para encontrarse con la gente. Todos los días, decía Hechos, seguían encontrándose en el templo, donde estaban las necesidades. Conectaban con sus comunidades. Deben ser una respuesta a las oraciones de Jesús. Cuando Jesús oró en Juan 17:15, Él dijo, mi oración no es que los saques del mundo, sino que les protejas dentro del mundo, que tú les protejas del mal. No son del mundo, pero tienen que estar en el mundo. Van a estar en su mundo. Estaban en sus comunidades. Su comunión no era un escondite para escapar de sus comunidades. Hay mucho que aprender aquí. Como comunidades de IFES. Yo pasé por la comunidad estudiantil y es fácil que se nos trague y que nuestros grupos sean escondites para no conectar con las comunidades. Porque hay mucho consuelo, hay mucha comodidad, el estudio bíblico, la oración, el amor y la apreciación, y pasa mucho. Y es fácil como universitarios quedarnos en ese círculo. Es muy fácil cuando entramos a las comunidades mantenernos en ese círculo y distanciarnos de la comunidad. Los primeros discípulos estaban conectados. Su comunión no era un lugar para esconderse. Pero síganme por la historia. ¿Cuál fue el quebranto que se enfrentaron? Es muy serio. Los versos 2 y 3 llegaron a la puerta llamada Hermosa, en el templo, un lugar muy ocupado, mucha gente, y había un hombre lisiado. Era un hombre adulto. La Escritura nos dice, en Hechos 4, que tenía más de 40 años y había sido lisiado desde el nacimiento. En 40 años nunca había caminado. Lo tenían que cargar a donde él iba a pedir dinero. Él dependía de la gente, quebrantado, desesperanzado y sin ayuda, pidiendo limosna. Una vez más, ¿cuál es la acción de los discípulos? Solo para resaltarles, versos 3 al 7. Yo no sé ustedes, pero es muy fácil ignorar este tipo de necesidad. Es muy fácil ignorar a las personas que piden en la calle. Si vienes a África y vas a las calles de Addis Ababa, la gente se sorprende cuando ven a personas pidiendo limosna, los turistas occidentales, pero por una semana. Ya la otra semana se acostumbran. Ya hay muchas personas pidiendo limosna en la calle. Es fácil ignorar estas cosas y seguir para oración, seguir orando. Es fácil ignorar a esa persona y seguir hacia la oración. O lo más fácil también hacer es tirarle unas monedas. Pues Pedro dice, yo no tengo dinero en mi bolsillo. Pero recordamos Hechos 2:45. Hay un presupuesto de la iglesia. Hay propiedades para darle a cualquiera que tenga necesidad. Así que era fácil tirarle unas monedas y seguir hacia la oración. ¿Pero qué hicieron? Ellos se detuvieron. Y estas son la gente más rara quizás que se haya enfrentado a este hombre en su vida. Ellos se detienen, lo miran fijamente, hablan con él, hablaron con el hombre lisiado en esa calle llena de gente. Tomaron la atención, tomaron el tiempo de hablar con el hombre. Pedro habló con él y le dijo, míranos. El hombre les dio la atención, esperando algo de ellos. Y Pedro le dice a la persona, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Pero qué hizo? Le habló, lo miró. Quiero resaltar algunas otras acciones
y frases de acción aquí. Lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Y aquí es un grupo muy especial que ha venido aquí. Lo toman de la mano, lo levantan y Pedro lo ayuda a levantarse. E instantáneamente cambió la vida, transformó la vida de este hombre. Sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Se levantó de un salto y cantó y alabó a Dios, como hemos hecho aquí algunas noches. El toque, la atención, la conexión trajo la transformación. ¿Cuál es el resultado? Fue transformado. Toda la comunidad estaba asombrada. Es este mismo hombre, el mismo hombre que estaba pidiendo limosna, ha sido transformado en una persona, una nueva persona de esperanza para la gloria de Dios. Estaba adorando a Dios y la gente estaba asombrada por esto. Es como que tocaron la persona, fue transformado para la gloria de Dios y fue reconocido por la comunidad. Ocurrió un milagro maravilloso. Ahora, yo creo que el milagro físico es maravilloso. Es maravilloso. Es un anticipo de lo que va a venir. Hechos 3, 21. Pedro habla de que Dios restaurará todas las cosas en Cristo. Y esta sanación física, este milagro físico, es un anticipo, un gusto de esa restauración que vendrá. Pues no sé ustedes, pero yo no veo que esto suceda todos los días en los servicios de la iglesia. Ojalá que sí. Pasa a veces en algunos lugares, cuando Dios trae el evangelio a territorios nuevos. En Etiopía este tipo de milagro sucede, pero no sucede todos los días, porque no creo que el milagro más maravilloso no es que sus piernas pudieran pararse, sino fue una restauración completa. El hombre, en los versos 8 al 11, luego lo pueden leer, el hombre se identificó con los discípulos, los siguió en todas partes. No fue solamente que ahora una persona que tiene piernas que funcionan, sino que ahora sigue a Jesús. Fue con ellos al templo, adorando a Dios, saltando. Esto debe ser un recordatorio de Isaías 35, que dice que el cojo saltará como un ciervo cuando llegue el Mesías. Y él fue con Pedro y Juan. En el capítulo 11, verso 1, él iba con Juan y Pedro. Él se identificaba con ellos. Su identidad cambió. Él los siguió todo el camino a una transformación completa. Eso fue lo que siguió sus acciones compasivas. Ese inicio sencillo de mirarlo y tocarlo trajo una plenitud completa a esta persona. ¿Cómo lo hicieron? Acciones compasivas. Igual para nosotros. La IFES tiene la posición perfecta para esto. Nosotros tenemos personas que van a estar conectadas con las comunidades. Que el Señor nos ayude a levantar un ejército que salga y toque a sus comunidades en el nombre de Jesús. Esto pasó hace muchos años en la iglesia de Etiopía. La iglesia de Etiopía está creciendo. El cristianismo evangélico ha crecido en los últimos 30 años, 40 años, de una manera drástica. De un grupo muy insignificante de pocas personas en los 60 a más de 20% de la población hoy. Y la razón no es que enviamos misioneros, ni plantadores de iglesias, ni personas profesionales, ministros, sino que universitarios, graduados, equipados por la palabra de Dios, doctores, maestros, abogados y enfermeros y trabajadores de la comunidad, tocaron a sus comunidades para la gloria de Dios. Los ministerios universitarios tienen que ser un lugar donde capacitamos a las personas para salir y entrar a sus comunidades por la causa de Cristo, con acciones compasivas que resulten en transformación. Segundo, la segunda acción es el capítulo 3 del verso 11 al 26. También es increíble. ¿Qué hicieron? Ayudaron a traer la transformación, siguieron trayendo transformación en esta otra historia
trajeron transformación a una comunidad que estaba quebrantada espiritualmente, vidas quebrantadas espiritualmente, a través de una sólida y valiente proclamación de la palabra. Trajeron transformación de sus comunidades, una comunidad quebrantada espiritualmente, mediante una sólida y valiente proclamación del Evangelio. Capítulo 3, versos 11 al 26, muy claro. Si lo siguieron cuando lo leímos, ¿qué sucedió? La gente alrededor estaba asombrada con lo que había sucedido y estaban mirando a los apóstoles. Así que Pedro tuvo la oportunidad y dijo, ¿por qué nos están mirando a nosotros? No fuimos nosotros quienes lo hicimos, fue Jesús. Fue Jesús quien lo hizo. No fuimos nosotros. No fue por nuestra santidad que se hizo esto, sino Cristo hizo esto. Y les apuntó a Cristo y empezó a hablar. ¿Qué habló? Muy interesante. Estaba tratando de leer el sermón de Pedro en este capítulo una y otra vez. No parece ser un sermón típico para una audiencia nueva. Esto es como una educación de seminario de segundo año. No era uno de estos, ven a Jesús y todo va a estar bien. No. Fue profundo, un análisis profundo de la situación. Fue una exposición profunda de la esperanza que Dios les ha dado. Entonces, lean este sermón, del versos 13 al 17. Primero, les apunta a sus pecados. La iglesia moderna tiene que aprender mucho de esto. Esto es gráfico, un análisis muy gráfico de su pecaminosidad. No le dice, ustedes también vengan a Jesús y el Señor les añadirá algo a la vida. No, Él les enseñó su necesidad de salvación. Es un diagnóstico increíble. Es un diagnóstico de su situación espiritual. Les muestra su quebranto espiritual. Ven, el problema con el quebranto espiritual es que no lo reconoces tan bien como el físico. Ese hombre lisiado, eso es fácil de ver, que tiene problemas y que tiene necesidad. Pero esas personas alrededor de los discípulos se ven bien. Pero para Pedro están igual o peor. Así que vean cómo él está hablando, predicando a una audiencia nueva, una audiencia que mató al Mesías hace unos meses. Verso 17. Él está diciendo, yo sé que ustedes actuaron por ignorancia. Y yo sé que Dios ha usado soberanamente las acciones de ustedes para que el Mesías sufriera, pero déjenme decirles lo que ustedes hicieron. Palabras poderosas. Ustedes entregaron a Jesús a morir, lo rechazaron. Lo desheredaron delante de Pilato. Cuando lo estaban pensando soltar, ustedes lo rechazaron, prefirieron un criminal. ¿Ustedes entienden esto? Ustedes rechazaron al santo de Dios. Rechazaron al justo y santo de Dios. Y después le dijo, ustedes pidieron que se soltara a un asesino. Ustedes, ignorantes, no se dan cuenta que están enfermos y quebrantados. Ustedes mataron. Yo no me imagino la valentía. Esto es una audiencia. Él le dice, ustedes lo mataron. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Y ahora está haciendo lo que está haciendo. Pero ustedes hicieron esto. Ustedes son responsables. Les enseñó su necesidad de salvación. Tan profundo. Y él continúa. De los versos 19 al 26. Entonces les enseña la esperanza de la salvación. Ese es el diagnóstico. Aquí está la solución. Ustedes están enfermos. Y aquí está el poder de la transformación. Aquí está la medicina, aquí está la solución. No se puede transar con esto. De los versos 19 al 26, trajo la promesa de Dios, de la salvación de Dios a su pueblo. De una forma muy fascinante. Él trae toda la historia y la enraiza a Jesús y su poder. ¿Recuerdan la gran historia que compartimos el primer día?
Él les dio la historia mayor, más grande. Por ejemplo, en el verso 13, dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, que ha glorificado a su siervo Jesús. Y luego va de los versos 19, empezando desde Moisés. Esto es una promesa desde Moisés. ¿Recuerdan que Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo? Este Jesús fue prometido en el libro de ustedes. Fue a Moisés. Y de hecho fue más atrás, empezando desde Samuel, por todos los profetas que profetizaron sobre esto. Si ustedes son gente de los profetas hablaban de esto y les dio toda la historia. No fue algo bien sencillo como ven a Jesús y todo va a estar bien, sino que estaba fundamentado en las promesas de Dios. Volvió a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dijo, esto fue una promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham, por medio de tu descendencia todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Esa es esta bendición. Jesús es esa bendición. El que Dios había prometido a nuestro padre Abraham. Es un mensaje tan profundo a un pueblo, a una audiencia. La promesa de vida nueva. La promesa de vida nueva. Miren cómo Él expresa la salvación que da Cristo. No sé si se dieron cuenta. Es una oferta maravillosa. ¿Saben? La razón por la cual yo sigo a Jesús no es porque Él me da cosas que el mundo puede ofrecer. La razón por la que sigo a Jesús es porque Él me da cosas que este mundo no puede darme. Esta es la oferta. Si te arrepientes, ahora arrepiéntanse. Vean el verso 19. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y si hacen eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si nos volvemos a Dios? Esto es lo que pasa. Tus pecados serán perdonados, incluso su pecado de matar al autor de la vida. Amigos, hay esperanza hasta para el pecador más profundo del mundo. Hasta los que matan al autor de la vida, hay esperanza. Sus pecados serán limpiados. Y continuamente vendrán tiempos de descanso. Esto es más que un sermón, mis amigos. Esto es una vida nueva de descanso, de restauración, un tiempo de refrescar. Tus pecados serán borrados, se te dará una nueva vida, una vida restaurada, tiempos de refrigerio y luego más adelante hay esperanza, serán agentes de la esperanza de Dios. Y hay un tiempo ahora para que Dios restaure todas las cosas a través de Jesús. Así que tus pecados pasados serán perdonados, se te dará una nueva vida de refrigerio, de descanso, y también serás parte de ese momento cuando Dios restaure todas las cosas a través de Jesús. Tú serás parte de esa esperanza. Nosotros somos mensajeros de esperanza. Y si no nos arrepentimos, la proclamación continúa que habrá juicio. Eres pecador, ven a Jesús. Él nos da nueva vida. Si no, habrá juicio para los que no se arrepientan. Verso 23. Cualquiera que no le escuche será eliminado totalmente de su pueblo. Qué profundo y valiente proclamación de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Toda, desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento, todas esas historias estuvieron ahí presentadas. Fue una explicación profunda de la palabra de Dios. Una profunda y relevante explicación de la palabra de Dios a esta audiencia. Bueno, no sé ustedes, pero yo quiero saber qué pasó entonces. ¿Cuál fue el resultado? En el sufrimiento físico esa persona se levantó. ¿Y aquí? Pues aquí hay resultados mixtos. Fueron perseguidos por esto. Pagaron el precio por esto, por supuesto. Fueron a la cárcel por esto. Pero en Hechos 4:4, Hechos capítulo 4, verso 4, dice, pero muchos creyeron. No sé si me siguen, pero no dice que muchos.
que oyeron el mensaje. Es el mensaje el que tiene el poder transformador. Muchos que oyeron el mensaje creyeron. Así que su número llegó a unos 5,000. 2,000 personas más se añadieron. No está mal. Fue como las 2,000 personas cuyas vidas fueron transformadas por el Evangelio. Una proclamación sólida del Evangelio. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra como fue presentada. Cuando tú presentas la palabra, tiene poder para transformar. Yo no entiendo por qué la iglesia cada vez más está entrando a estos mensajes llanos, superficiales, con resultados superficiales. Hay mucha gente que decía que era un problema de la iglesia de África, que la iglesia africana es muy ancha pero muy poco profunda. Yo creo que esto en todas partes. Yo creo que incluye el occidente. Creo que incluye en todas partes. La iglesia en todas partes se está volviendo muy poco profunda. Que Dios levante un ejército que proclame la palabra de Dios, porque yo creo en el poder de la palabra de Dios. Y es porque lo he visto en mi propia vida. Yo predico el Evangelio y me tomo muy en serio la palabra de Dios. Porque hace muchos años yo vi el poder de la palabra en mi vida. Yo crecí en el norte de Etiopía, donde el cristianismo ortodoxo era muy dominante, y fue durante el tiempo comunista. No había evangélicos ni pentecostales ni iglesias protestantes en nuestra área. Éramos muy resistentes a cualquier otro movimiento religioso. Perseguíamos, junto con los comunistas, perseguíamos. No había ninguna otra religión era permitida en mi área. Yo no tenía una relación personal con Dios. Era una cuestión religiosa. Recuerdo que nuestros padres nos daban consejos sobre esos hombres malos, esos malos que venían, que eran los evangélicos malos que venían a nuestro pueblo. Y yo me acuerdo, los primeros creyentes que vinieron eran poquitos maestros, que vinieron 3 o 4 a nuestro pueblo y tenían tiempos de oración escondidos, y esas personas fueron perseguidas. Los comunistas los torturaron aquí y allá. Tiramos piedras cuando ellos se reunían para orar. Ya me dieron todas esas pedradas, me las devolvieron también. Pero yo sí fui perseguidor de la iglesia. Y recuerdo que nuestros padres nos decían, esta gente mala, ellos hablan de Jesús mucho. Así que si tú escuchas a alguien hablando de Jesús mucho, sal corriendo. No te quedes a argumentar, vete. Él nos decían, estos malos, ellos hablan mucho de la Biblia. La Biblia. Mucho. Así que si alguien dice Biblia, sal corriendo. ¿Okay? Bien. Hasta que me encontré con una persona, conocí a una persona que resultó mi amigo. Yo no sabía que era uno de los malos. Vino de un pueblo distinto a visitar a su hermano que estaba en mi pueblo. Y en unos días nos hicimos amigos, compartimos juntos, paseamos por la ciudad. Y era un muchacho bueno, buena gente. Hablamos de muchas cosas chéveres. Y al final de su visita, él se estaba preparando para regresar. Así que el último domingo por la tarde que estábamos juntos, yo fui a su casa para despedirme. Temprano por la mañana al otro día, él iba a ir a la estación de bus para volver a su pueblo. Fui domingo por la tarde. Y mientras hablábamos, yo fui a despedirme, pero él me hizo la pregunta más importante que cambió mi vida. Me dijo, Mamusha, ¿tú alguna vez has leído la Biblia? Y yo conecté los puntos y dije, tú eres uno de ellos. Y yo le dije, Él me preguntó, ¿tú lees la Biblia? Y yo le dije, no, yo no sé si tú has estado en una circunstancia donde tienes miles de posibles respuestas en una segunda. Ahí yo estaba, ¿qué digo? Yo nunca había visto una Biblia en mi vida, nunca. Yo pensaba que la Biblia era uno de esos libros santos que tenían los sacerdotes y ellos nos lo cuentan, no del pueblo. Nunca lo había visto, pero yo no quería ser honesto. Yo no quería decir, no, yo nunca he leído la Biblia. Pensé que mi religión se iba a derrotar. Así que yo decidí ser orgulloso, aún a los 16 años que tenía. La Biblia funciona para los adolescentes. Yo tenía 16 años. Yo dije, sí, claro, sí somos cristianos, seguro que sí. Claro, sí somos cristianos. Y él dijo, sí que lees la Biblia. Y yo me puse nervioso. Le dije, sí, somos cristianos. Y él me dijo, así que tienes una en tu casa.
Y yo, sí, sí. Entonces él sacó una Biblia negra, que es la primera vez que la vi, la sacó del estante y me dijo, ¿sabes qué? Estás leyendo un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Y yo, mira, eso es una Biblia, fíjate. Y bueno, él leyó versos y versos y versos y versos para mí. Yo no tengo tiempo para compartirlos todos. Pero ni siquiera predicó mucho. Él me leyó un montón de versículos de Juan, de Romanos. Por primera vez yo escuché la Biblia leída en mi idioma. Y después me fui, nos despedimos. Él no me pidió, me preguntó si quería aceptar a Jesús, no oró por mí, solo nos despedimos y yo me fui. Por lo que yo recuerdo, esa fue la primera noche que yo no dormí en toda la noche. En toda la vida fue mi primera noche sin dormir. No podía dormir. No puedo describirlo bien para ustedes hoy, pero yo no me memoricé esos versículos. Yo sé que yo no me memoricé esos versículos, pero era como si los hubiera sabido desde siempre. Es que me volvían a mi mente y estaba luchando conmigo mismo. ¿Cómo yo puedo aceptar esto? Si yo acepto esto va a haber mucha persecución, mi familia me va a despedir. No puedo hacer esto, traté de dormir. Pero a aquellos que les reciben se les da autoridad a ser hijos de Dios. Y yo, no. Estuve luchando toda la noche y me di cuenta temprano en la mañana que algo pasa en mi vida que yo no puedo describir. Algo genuino está sucediendo en mi vida que yo no puedo describir. Así que temprano por la mañana, antes de que él se fuera a la estación de bus, fui a su puerta y él la abrió. Su Biblia estaba ahí al lado, su maleta estaba lista para irse. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y yo le dije, mira, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Y él me dice, ¿pero qué pasó? Yo le dije, es que no pude dormir. Traté de explicarle, traté de escribir. No pude dormir. Todo lo que tú me dijiste ayer, yo no sé por qué tú me dijiste que tú me tocaste, pero esto... Y él se sonrió y dijo, ese es el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y él me explicó un poco. Y yo le dije, ¿qué él quiere que yo haga? Yo sé que algo está pasando. ¿Qué es lo que él quiere que yo haga? Y él le dice, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Y se arrodilló. Yo nunca había visto a alguien arrodillarse, pero yo me arrodillé y acepté a Jesús como Salvador. Y mi vida no ha sido la misma. Yo he visto el poder de la palabra de Dios en mi vida. Sin una genuina y valiente proclamación de la palabra de Dios, no podemos esperar que exista la transformación en nuestra vida. Nuestro mundo está quebrantado más allá de lo que una técnica humana puede reparar. Nuestro mundo va a ser transformado, reparado cuando nosotros salgamos a tocar a las personas con buenos hechos y con la palabra de Dios.